En lo alto del Olimpo, entre las nubes y la niebla, los dioses observaban el mundo desde su trono. Pero había uno que, a diferencia de sus iguales, miraba más allá de los caprichos y placeres divinos. Prometeo, un titán entre los dioses, se preguntaba por qué los humanos debían vivir en oscuridad y miseria, condenados a la ignorancia y al frío. Cada día, veía cómo los mortales luchaban por sobrevivir en un mundo hostil, sin el calor ni la chispa que pudiera encender en ellos un destino mejor. Esa visión comenzó a despertar en Prometeo algo que otros dioses no comprendían: compasión y una creciente rebeldía. Prometeo sabía que desafiar a Zeus, el poderoso rey de los dioses, era un riesgo insensato. Zeus había sido claro: la humanidad debía mantenerse en la oscuridad, al margen del poder divino, como seres frágiles y dependientes. Para Zeus, los humanos no merecían el fuego, un poder sagrado reservado únicamente a los dioses. Pero Prometeo, cada vez más consciente de la difícil vida de los mortales, no podía aceptar esta injusticia. Decidió que, si nadie más ayudaría a los humanos, lo haría él, sin importar las consecuencias. Una noche, cuando el Olimpo dormía y la vigilancia de Zeus se relajaba, Prometeo tomó su decisión. Sigilosamente, ascendió hasta el lugar sagrado donde se guardaba el fuego de los dioses. En un rápido movimiento, tomó una antorcha y encendió una llama sagrada, una chispa pequeña pero poderosa que contenía todo el conocimiento y la energía de los dioses. Con el fuego en sus manos, sintió un calor diferente, algo casi abrumador, como si aquella chispa contuviera la fuerza de 1000 estrellas. Sabía que había cometido el mayor de los actos prohibidos, pero la emoción de desafiar al destino lo impulsaba a seguir adelante. Prometeo descendió a la tierra con la llama sagrada y, sin perder un segundo, ofreció el fuego a los primeros humanos que encontró. Los mortales miraban la antorcha con temor y asombro, incapaces de comprender que aquella chispa les había sido negada desde el principio de los tiempos. Prometeo, con paciencia y esperanza, les enseñó cómo usar el fuego, cómo mantenerlo y cómo hacer que ese calor, por primera vez, les permitiera ver más allá de las sombras. Aquella noche, las primeras fogatas iluminaron las aldeas humanas, y con el tiempo, el fuego transformó su mundo. Aprendieron a cocinar sus alimentos, a protegerse del frío y a construir herramientas y armas. Los humanos, antes tan frágiles, se volvieron ingeniosos, fuertes y capaces de transformar su entorno. Para Zeus, aquel acto fue una provocación imperdonable. Desde el Olimpo, contempló con furia el cambio en la tierra. Los humanos, aquellos seres a los que veía como meros peones, comenzaban a desarrollarse y a depender menos de su favor. En cada chispa de fuego, en cada forja encendida, Zeus veía una amenaza a su poder. Su ira se desbordó y, sin dudarlo, ordenó castigar al titán que había osado traicionar sus órdenes. Prometeo sería el ejemplo de lo que le ocurría a quien desafiara a los dioses. Pero Prometeo no se arrepentía. Sabía que Zeus no se lo perdonaría jamás, y aún así, su voluntad no tembló. El titán aceptaba el castigo con la certeza de que su acto había encendido en la humanidad una luz que jamás se apagaría. Aquella chispa les daría la posibilidad de liberarse de las sombras y construir su propio destino, sin depender de la misericordia caprichosa de los dioses. Sin embargo, el castigo que Zeus había preparado era cruel más allá de lo imaginable, una tortura diseñada para quebrantar hasta el más valeroso de los seres. Zeus ordenó que Prometeo fuera encadenado a las escarpadas rocas del Cáucaso, en un lugar tan remoto que ningún otro dios pudiera escuchar sus lamentos ni intervenir en su destino. Aquellas cadenas eran irrompibles, forjadas por el propio Hefesto, el dios de la forja, bajo órdenes directas de Zeus. Prometeo quedó atrapado en aquella solitaria montaña, incapaz de moverse, expuesto al clima extremo y a la vista de un sol implacable. Pero ese no era todo el castigo. Cada día, un águila, enviada directamente por Zeus, descendía desde el cielo con un objetivo aterrador: desgarrar el cuerpo de Prometeo y devorar su hígado, un órgano que se regeneraba debido a su naturaleza divina. Así, la tortura se repetía día tras día,
en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. La piel de Prometeo se desgarraba y se sanaba, solo para ser atacada de nuevo. Cada amanecer traía consigo el renacer de su cuerpo, pero también el regreso de la terrible águila que continuaba su despiadada labor. Y sin embargo, Prometeo soportaba. Cada vez que el águila descendía, cada vez que el dolor lo atravesaba, su mente se aferraba a una sola idea: había entregado a los humanos la libertad para enfrentarse a su propio destino. Su sacrificio no era en vano, pues sabía que en cada aldea humana, en cada hogar, el fuego ardía gracias a él, iluminando las noches y el camino de una humanidad que ahora tenía la oportunidad de construir, avanzar y elegir su propio camino. Los días, los años y las décadas pasaron en la solitaria montaña del Cáucaso, y Prometeo continuaba encadenado, condenado a soportar el mismo tormento día tras día. El águila descendía al amanecer y, con garras afiladas, arrancaba su hígado mientras el titán soportaba el dolor en silencio, con la vista fija en el horizonte. Su único consuelo era pensar en la humanidad, en el progreso que había alcanzado gracias al fuego que él les había dado. A lo lejos, el eco de cada chispa en los hogares humanos le recordaba que su sufrimiento tenía un propósito. Zeus podía someter su cuerpo, pero no podía quebrantar su espíritu. Sin embargo, con el tiempo, las historias de aquel titán rebelde y del cruel castigo impuesto por Zeus comenzaron a circular entre los dioses del Olimpo. Algunos lo despreciaban y lo veían como un traidor, otros, en cambio, lo miraban con admiración silenciosa, reconociendo el valor de su sacrificio. Entre ellos, una diosa en particular sentía compasión por él, Atenea, la diosa de la sabiduría, que comprendía la grandeza de la rebeldía de Prometeo. Aunque Atenea sabía que interceder por él enfurecería a Zeus, comenzó a pensar en formas de liberarlo sin desafiar directamente al rey de los dioses. Con el tiempo, un nuevo héroe surgió entre los mortales, Heracles, o Hércules, como lo llamaban los romanos, hijo de Zeus y famoso por sus hazañas en el mundo de los humanos. Heracles, fuerte y audaz, era conocido por su gran sentido de justicia y valentía. Atenea, viendo una oportunidad, inspiró a Heracles para que acudiera al Cáucaso, donde Prometeo seguía sufriendo en la desolación de la montaña. Un día, mientras el titán observaba el amanecer, divisó a lo lejos la figura de un guerrero aproximándose. Era Heracles, armado con su arco y dispuesto a desafiar al mismo Zeus si era necesario. Prometeo lo observó acercarse sin saber qué pensar. Heracles, al ver a Prometeo encadenado y en agonía, sintió un impulso de compasión y, al mismo tiempo, una profunda indignación ante la crueldad del castigo. Sabía que liberar al titán sería desafiar las órdenes de Zeus, pero su sentido de justicia era más fuerte que el temor a la ira divina. Sin dudarlo, alzó su arco, apuntó al cielo y disparó una flecha precisa que atravesó el pecho del águila. Con un agudo chillido, el ave cayó a los pies de Prometeo, finalmente derrotada. Prometeo, quien había soportado siglos de tormento, observó al águila caída, incrédulo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo más allá del dolor, sentía la posibilidad de libertad. Heracles se acercó y, con una fuerza incomparable, rompió las cadenas que habían sido forjadas por Hefesto, liberando a Prometeo de la roca que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo. Al levantarse, débil pero libre, Prometeo miró a Heracles con gratitud y respeto. Sabía que, aunque era un acto de valentía, la liberación traería consecuencias, tanto para él como para el héroe. Heracles le advirtió que Zeus nunca olvidaría su desafío y que, aunque no podía cambiar su destino por completo, Prometeo tendría una oportunidad de redención y de obtener una libertad limitada. Fue así como Zeus, en un arrebato de ira, decretó que Prometeo debía llevar un anillo forjado con los restos de sus cadenas, una manera de recordar su rebeldía y su castigo. Pero a cambio de este símbolo de cautiverio, le permitía caminar libremente por la tierra, siempre y cuando llevara consigo ese recordatorio de su desafío a la voluntad divina. Prometeo aceptó el acuerdo con dignidad. Sabía que, aunque estaba libre, la cicatriz de su castigo perduraría para siempre, no solo en su cuerpo,
sino en la historia de los mortales y de los dioses. Con el anillo, el titán podía volver a caminar entre los humanos, aquellos mismos a quienes había otorgado el fuego y el conocimiento, y presenciar cómo, con cada generación, su sacrificio daba frutos. Cada herramienta que forjaban, cada fuego que encendían, era un eco de su acto de rebelión. Los humanos, con el tiempo, honraron a Prometeo como un símbolo de valentía, sacrificio y libertad. En su historia veían la esencia de la resistencia, la capacidad de luchar por un propósito mayor, incluso si ello significaba enfrentarse a los poderes más altos. El fuego que ardía en sus hogares y en sus corazones no solo iluminaba sus noches, sino que les recordaba que, gracias a aquel titán, podían soñar y crear por sí mismos.